Bello. Buenas tardes, mi nombre es Margarita Balzán. Buenas tardes, como ya anteriormente lo dijo mi compañera, somos de la Universidad Uniminuto, seccional Bello. Nos encontramos aquí con unos abogados que nos van a colaborar con nuestro tema primordial, que es estabilidad laboral y sus elementos del contrato. Muy buenas tardes, mi nombre es Abraham Cadavid, abogado especialista en Derecho Administrativo. Buenas tardes, mi nombre es Nora Molina, especialista en Derecho Administrativo. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Montoya, abogada de la Universidad de Antioquia y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma. Haciendo las preguntas, consideramos necesario hacer algunas precisiones de carácter constitucional relacionadas con el manejo de personal en Colombia. Nuestra constitución política está compuesta como saben, por principios, derechos fundamentales y organización del Estado colombiano. Como principio general, nosotros, los empleados públicos, están en la obligación de respetar la Constitución y la ley, tanto por acción o por omisión. Los trabajadores individuales están todos en Colombia en la obligación de respetar la Constitución. Dentro de los derechos consagrados en nuestra Constitución están los fundamentales, los derechos sociales y los derechos colectivos. Dentro de los derechos sociales está el derecho a los trabajadores. Nuestra Constitución determina la existencia de relaciones laborales con los trabajadores y en uno de sus artículos contempla que todo lo relacionado con el trabajador siempre debe ser beneficioso para él cuando él se encuentre en algún momento en alguna alguna desigualdad en un momento determinado. Entonces siempre es el respeto hacia el trabajador. En segundo lugar, también nuestra Constitución contempla lo que se llama la organización del Estado colombiano y determina cuáles son sus servidores públicos. Y en ellos, del artículo 122 y siguientes, me trata lo que se llama el tema de la función pública, que contempla lo relacionado con los servidores del Estado. Los servidores del Estado tienen un sistema completamente distinto al sistema del trabajador individual. El sistema del trabajador del Estado ya sea directamente por el sistema de carrera, por el sistema de un libre nombramiento y remoción o por el sistema, en unas ocasiones, de contratos de trabajo, que pueden ser, son contratos no de trabajo, sino de prestación de servicios, con unas connotaciones distintas a los contratos de trabajo. Entonces, en este orden de ideas, quiero que tengan en cuenta que hay que hacer una gran claridad cuando hablamos de los trabajadores del Estado colombiano, ya sea en su carácter de trabajadores individuales o en su carácter de servidores públicos, o que pueden ser funcionarios públicos o contratistas del Estado. Creo que con esta claridad podemos empezar con las preguntas, ya que ya nuestros compañeros, ya la doctora Natalia, nos puede determinar la primera pregunta que ustedes hacen. Listo. Dentro de los elementos del contrato de trabajo encontramos el primero, que es la prestación personal del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que uno mismo debe realizar la labor para la cual fue contratado. Esta labor no puede ser desempeñada por otra persona. Esto quiere decir que es uno mismo quien debe realizar la labor. Eso es ser secretaria, ser mensajero. Esto quiere decir que el contrato es intuito persona. ¿Qué quiere decir esto? Que es ella misma quien debe satisfacer las funciones para las cuales fue contratada. Otro de los elementos del contrato de trabajo es la subordinación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo acatar las órdenes de mi jefe o de mi superior jerárquico. Él me puede decir, dentro de mi contrato queda estipulado, por ejemplo, el horario, que debo cumplir las labores de 8 de la mañana a 6 de la tarde y que tengo una hora para
para almorzar o para el desayuno o para cualquier momento descansar. Otro de los elementos que está dentro del contrato de trabajo es el salario. El salario se debe pactar inicialmente desde que se hace el contrato de trabajo. Es una de las formalidades que debe existir dentro del contrato. Se debe decir en qué forma se va a hacer el pago, si va a ser un pago mensual, si va a ser un pago quincenal, si va a ser cada 10 días, qué componentes se van a tener como salario, si van a tener en cuenta las horas extras, todos los componentes que tiene que tener el salario, que está horas extras, las dominicales, las festivas, los recargos, el subsidio de transporte y todas las otras prestaciones. Hay unas que constituyen salario, hay otras que no constituyen salario, es algo que deben tener muy en cuenta desde el momento en que se elabora pues el contrato, para que las partes puedan estar de acuerdo en este tema de cómo va a ser la remuneración por el trabajo prestado. Y es algo para que se tenga en cuenta cuáles son los tipos de trabajo. Hay tipos de trabajo que son verbales, son escritos, son a término definido y a término indefinido. Eso es lo que se pacta en principio. Verbal, cuando usted no hace ningún tipo de trabajo, pero tienen las tres objetivos que tiene, que está diciendo, que es la subordinación, que viene a ser un salario. En eso, aunque no esté por escrito, se puede dar como un contrato verbal de trabajo. Es un elemento muy relevante en un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de un contrato de trabajo se pactan unas funciones, unas actividades, pero por medio de la subordinación demandan otras actividades y otras funciones. Por ejemplo, en muchos contratos se ponen y las demás que el jefe encomiende. Entonces, dentro de esa cláusula, de esa obligación, hay que revisar muy bien ese tema de realidad sobre la forma, que es un elemento muy importante. Y es un elemento que cuando, por ejemplo, se da un despido sin justa causa, es una de las causales de mayor demanda. Y es una de las formas donde los jueces ordinarios, los jueces laborales, van a favor del trabajador. Nosotros, como habíamos dicho, existe el contrato por escrito, que puede ser a término fijo o a término indefinido. Eso, recuerde, según se pacte el trabajador y el empleado. En ese momento, normalmente los de término indefinido son de 6 meses, que si pasados 3 contratos de término definido, por más de 3 veces, por 6 meses se vuelven de término definido, por más de 3 meses se vuelven en término indefinido, que si sus circunstancias para indemnizaciones es definido. Yo procederé a darle respuesta a las demás preguntas. La número 2, en su área laboral, ¿cuál cree usted que es el contrato que más se utiliza? Pues nosotros como abogados y como profesión liberal vemos que el contrato que más se utiliza es el de prestación de servicios, en el cual nos encomiendan a nosotros la realización de unas actividades o el cumplimiento de unos productos, y nosotros pues obviamente nuestro deber es cumplir con dichos productos. Respecto al contrato que más se utiliza en la administración pública, pues separando a los funcionarios vinculados, a los funcionarios, a los servidores públicos, es de aclarar que las administraciones públicas actualmente están utilizando mucho la modalidad de prestación de servicios para contratar, valga la redundancia, contratistas, en lo que es un apoyo de los servidores públicos en el cumplimiento de las actividades de la administración municipal. Es así como el contrato de prestación de servicios es la figura que más se utiliza para contratar precisamente a estas personas y en específico a los abogados. Respecto a la pregunta número 3, ¿qué entienden como estabilidad laboral y cómo se aplica en su empresa? La estabilidad laboral es un conjunto de garantías que precisamente blindan al trabajador
respecto a la parte fuerte del contrato de trabajo, que es el empleador. Estas garantías buscan precisamente otorgarle, como equilibrar la balanza entre trabajador y empleador, al darle al trabajador, unos requisitos que se tengan que cumplir para un posterior despido de su parte. Nosotros, bajo la modalidad de prestación de servicios, pues estas garantías se ven un poco reducidas porque nosotros no estamos vinculados a la administración municipal, no estamos vinculados a ninguna entidad. Nosotros nos limitamos al cumplimiento de nuestros productos y cuando se dé el mismo se termina el contrato. Pero hay unas excepciones que se dan a esa producción laboral reforzada, que es, por ejemplo, cuando un contratista está en gestación o tiene una incapacidad, tiene, digámoslo, mal catalogado una discapacidad. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, cuando ya las mujeres han dado a luz, tienen protección reforzada por el periodo de lactancia y 6 meses más. Eso lo trae una sentencia de constitucionalidad, es una SU que en este momento no recuerdo, creo que es la 070 de 2015, si mal no lo recuerdo. También la estabilidad laboral reforzada se ve frente a personas que están en una condición como de discapacidad frente al trabajador. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, una persona que sufra una enfermedad en el manejo, en la ejecución de sus labores. Por ejemplo, alguien que por la ARL ha sido calificado como que tiene una disminución de la capacidad laboral, ellos tienen una protección reforzada. Un ejemplo también es que alguien durante el cumplimiento de sus labores se le descubra que tiene una enfermedad terminal, un cáncer u otra enfermedad de esa índole, también tienen una protección, una estabilidad reforzada. Y en el Estado colombiano, el empleado, que es el empleado, la estabilidad laboral la da nada más ni nada menos que la carrera administrativa, que no se da en el sistema laboral individual, sino en el administrativo, que es el sistema de carrera que en este momento creo que se deben dar cuenta que lo sigue la Comisión Nacional del Servicio Civil y que en Medellín, en Antioquia, lo está dando es la convocatoria 429, que en este momento se encuentra en desarrollo. Se hacen unos requisitos de convocatoria, las personas se inscriben, de una vez se cumplan requisitos, sale una lista de elegibles, las personas que se salgan elegibles se nombran por un periodo de 6 meses, que es un periodo de prueba, y posteriormente son sometidas, ya quedan con estabilidad laboral y son sometidas a calificaciones, que son 2 tipos de calificaciones que se dan los meses de febrero y los meses de julio, que es una calificación que es donde le da la estabilidad al trabajador para no ser retirado del servicio. Ahora existe también en la administración pública lo que se llama el provisional, y eso es otro tema que yo creo que el profesor, ya cuando se hablan de las entidades del Estado y cuando hablan del laboral administrativo, debe saber qué es un provisional. Es una persona, a ver, la Constitución Política Colombiana exige que para que usted esté en el Estado debe haber dado un concurso de mérito previamente. Ese concurso para usted puede ser estar en una relación legal y reglamentaria con el Estado. Entonces, para usted acceder a un cargo del Estado debe haber dado un concurso. El provisional es aquella persona que no ha pasado el trámite del concurso, que no ha concursado con el Estado, simplemente fue nombrado en el cargo por una necesidad del servicio que tenía la administración. O sea, ahorita que es cuando llega un momento que hay como plazas, o sea, de determinados puestos, y llega alguien que concursó, se ganó ese puesto, entonces la persona que está en ese momento está provisional. Se va, porque
¿Por qué? Porque hay una persona que concursó de acorde con la Constitución. Vuelvo y digo, es la Constitución que me dice que existe el concurso público en Colombia para acceder a los cargos del Estado. Pero tienen que tener en cuenta que el Estado puede tener otros cargos, esos son los llamados funcionarios públicos, pero también existen funcionarios de libre nombramiento y remoción, también existen funcionarios de periodo. Y los concejales, que de todas maneras no son servidores públicos, pero son personas que prestan un servicio público y que son por un periodo determinado. Entonces, ¿cómo accedo? Es el hecho, la diferencia es cómo accedo yo a ser servidor del Estado, ya sea por periodo, ya sea por un concurso, por mérito, y ya sea por confianza de un jefe frente a una persona. Eso se llama libre nombramiento y remoción. Entonces, para entender un poquito sobre estabilidad laboral, cuando yo entro a una empresa, o sea, estamos hablando de estabilidad en el momento de que yo pase el periodo de prueba, pues, cierto, o sea, yo paso el periodo de prueba y yo voy a sentir satisfacción yo estoy tranquilo, porque en el momento que yo entro, pues no sé si voy a cumplir con los requerimientos estipulados al cual firme al ser contratado. Ahí, en ese momento no hay estabilidad laboral, porque estoy en periodo de prueba. En el momento que yo pase el periodo de prueba, ahí sí puedo ya, o sea, ya ahí hay estabilidad laboral como tal. Y que el periodo de prueba es a partir de 60 días, a partir de los 2 meses, ¿cierto? Que se ha superado el periodo de prueba, hay una estabilidad laboral, pero no una estabilidad laboral reforzada, porque para una estabilidad laboral reforzada deben haber unos requisitos. Ejemplo, si hoy estás en gestación, en periodo de gestación, y te van a despedir. Si, como lo expliqué ahora, si durante la ejecución de tu contrato te diste cuenta que padeces una enfermedad terminal y a causa de ella te van a despedir. Si prestando tu servicio sufriste una disminución de la capacidad laboral, eso también da lugar a una estabilidad laboral reforzada, que es diferente a la estabilidad laboral que goza todo trabajador, porque todos tienen derecho a ejecutar su contrato en las condiciones normales y a no ser despedidos sin justa causa. Por eso el mismo Código Sustantivo de Trabajo nos trae unas causales taxativas del despido con justa causa, de cómo te pueden despedir si cumples cada una de esas causales o estás inmerso de alguna de esas causales. Bueno, y les agradecemos mucho por su colaboración. Creo que nos quedó muy claro los conceptos sobre contratos de trabajo, sus elementos y el último tema que era estabilidad laboral. Entonces, muchísimas gracias por su Muchas gracias colaboración. a ustedes.